¿Qué tal? Buenos días, soy el profesor Alexis y estamos en la clase de química aquí en la Academia Pedro Villena. El día de hoy estamos tocando el tema del enlace químico, exactamente enlace covalente. ¿Qué es el enlace covalente? Se preguntarán. Dentro del enlace química vemos que hay transferencias y comparticiones. Enlace covalente se refiere a una compartición. Por lo general hablamos de no metales, pero es por lo general. Pueden haber excepciones en el problema. Y nunca te olvides que cuando hablamos de covalente, dos palabras claves. Se da entre no metales por lo general y hay una compartición de electrones. Vemos que hay una clasificación, claramente la clasificación simple, donde compartimos un par, doble, que la diferencia es la primera por el enlace sigma pi, y triple, que tenemos acá pi sigma pi. También tenemos cuando la compartición no es tan simétrica, la llamamos la polar. Cuando sí es simétrica, la llamamos la apolar. Y un caso muy especial, cuando se da el préstamo de electrones. Ese es un caso interesante. Es el caso coordinado o dativo. Este es un ejemplo muy clásico del ácido sulfúrico, cómo empezamos a unir los enlaces para el oxígeno y el azufre. No te olvides algo importante. Hay que recordar que esto va a depender de qué grupo se encuentre, porque según el grupo del elemento, dibujamos los electrones. Esa es la notación Lewis. Importantísimo recordar que el dibujo es el Lewis. Y con eso graficamos. Azufre, grupo 6, 6 puntitos. Oxígeno, grupo 6, 6 puntitos. Hidrógeno, grupo 1. El hidrógeno acompaña por lo general. Este dibujo tiene una observación. Lo usamos, por ejemplo, en San Marcos, lo usamos en Villa. Si tú postulas a la uni, no sería el dibujo correcto. La uni tiene observaciones con algunos. Lo tomamos como ejemplo para un caso general. En uni van a ver que este ejemplo es un clásico, tiene anomalías. Y aunque no parezca, el azufre aparece con un octeto expandido. Pero en forma general trabajamos con un octeto normal. Y acá pueden ver otros ejemplos que complementan el tema. Tenemos al agua, tenemos en este caso al amoníaco, y por qué no pensar en ácidos orgánicos, donde también vamos a manifestar nosotros, como en este caso, prácticamente cómo se da la teoría de enlace. Eso sería todo por lo menos acerca del enlace covalente. Continuando con los problemas, a ver, todos atentos con el boletín. Problema 1 nos dice, el enlace covalente es la unión química, generalmente entre átomos no metálicos. ¿Es correcto? Cumple con el concepto. Por medio de la compartición de electrones de valencia que genera estructuras denominadas moléculas. Sí, porque los iónicos son los que generan vitales. Los covalentes son las moléculas. Y nos piden encontrar la clave incorrecta. Dice por acá, se establece principalmente por la unión química de elementos de transición. ¿Qué dicen ustedes? La incorrecta. Claro, esa es incorrecta, porque elementos de transición son metálicos. Y recordemos que los covalentes por lo general son no metálicos. La primera sería falsa. Luego dice por acá, en la formación o en esta formación hay pérdida y ganancia de electrones. No, porque en el enlace covalente hablamos de compartición. Acá no hay transferencia, no se gana ni se pierde. También sería falso. Y encontramos, se presentan estructuras simples y miren, nos han dado las siguientes estructuras en su boletín. Nos han hablado del hidrógeno, nos han hablado del nitrógeno y también nos han hablado de oxígeno. Claramente estructuras covalentes. Dice, donde la diferencia de electronegatividad es igual a 0, obvio, si son elementos iguales, recuerda que la diferencia de fuerza tiene que ser 0. Y sería la clave verdadera. Entonces tenemos acá F, F, B. El problema nos pide encontrar las incorrectas. Como incorrectas tenemos la clave 1 y 2. A continuación viene el problema número 2, que nos habla de la estructura de Lewis. ¿Qué era Lewis? Trabajar con los puntitos. Los dibujos que estamos haciendo con la estructura de Lewis. ¿Qué nos dicen por acá? Respecto a la estructura de Lewis, encontrar la correcta. Miren lo que nos están proponiendo. Disulfuro de carbono. Recordemos que el carbono está en el grupo 4. Si está en el grupo 4, ¿cuántos enlaces tienen que hacer para llegar al octeto? 4. Perfecto. En cambio, el azufre está en qué grupo? 6. ¿Cuántos enlaces hace para el octeto? 2. Muy bien. Entonces el carbono haría 2 enlaces por un lado, 2 enlaces por el otro, y ahí están sus 4 enlaces. Y el oxígeno, y en este caso el azufre, que es pariente del oxígeno, solamente hace 2 enlaces. Ahí están, muchachos, sigma pi cuando es enlace dobles. ¿Y cuál es la pregunta aquí? Presenta 4 enlaces simples. Bueno, ahí podemos aportar nosotros de los enlaces simples que presentan en este caso sería únicamente ¿cuántos enlaces simples me puede ir?
¿Simples o dobles? Dobles. ¿Hay keto? Doble. Muy bien. ¿No presenta enlaces? Simples. Ahora, ¿qué nos dice la siguiente parte? El cianuro de hidrógeno, HCl. Este lo tienen aquí. Buscamos. Acá está, cianuro de hidrógeno. ¿Cuántos enlaces sigma? 2. ¿Cuántos enlaces sí también tiene? 2. Justo lo que nos dice el problema, la misma cantidad. Luego nos habla de la hidracina. Ese sí está graficado ahí. Hablamos de la hidracina. Recuerda, el nitrógeno es del grupo 5. ¿Tiene grupo 5? ¿Cuántos enlaces tiene que hacer? 3. Y ahí está, ¿no? Mira, el nitrógeno hace 3 enlaces. Acá también hace 3 enlaces. El hidrógeno, toda la vida, ¿cuántos enlaces tiene que hacer? Muy bien, 1. Dibujo de la hidracina. Y con esto marcamos la respuesta. En el problema 3, nos da solamente para graficar y poner los enlaces. Ahí lo tenemos. Mira que este carbono hace enlaces simples. Recuerda que el carbono hace 4 enlaces. El nitrógeno, grupo 5, ¿cuántos enlaces tiene que hacer? Profe, doble y simple. Este enlace, muy bien, es una compartición, un préstamo, correcto. Ese es el dibujo. Y nos preguntan, ¿presentan 5 enlaces simples y un enlace múltiple? ¿Cuántos simples tengo? 4. ¿Y cuántos acá múltiples? Sería correcto en ese caso, ¿no? La primera verdadera. La segunda, no presenta enlace negativo. Pregunta, ¿presenta o negativo? Sí, presenta, pasa la segunda. La tercera, el enlace entre carbono e hidrógeno, dice, el carbono tiene una carga parcial negativa. Este es sencillo. Si nos preguntan carbono e hidrógeno, recordemos que cada elemento tiene una cierta electronegatividad. En la tabla periódica, imaginen la carbón, por acá que decía la electronegatividad. Aquí estaba el carbono y aquí estaba el hidrógeno. ¿Qué significa? Que el carbono va a ser más electronegativo que el hidrógeno. O sea, como que por ahí le quiere quitar un poquito tu carga. Y eso sería correcto. Tenemos ahí entonces, clave verdadero, falso, verdadero. La pregunta 4 es bien interesante. Nos habla de un objeto expandido. Recuerda que los elementos, ¿a cuánto quieren llegar toda la vida? A 8. Pero acá nos hablan de que se pasó de 8. Por ejemplo, el bromo. ¿El bromo en qué grupo se encuentra? 7. Y al estar en el grupo 7, ¿cuántos enlaces debería hacer? 1. Grupo 7 hace 1. Pero el problema nos habla del bromo con 5 flúor. Se pasó del objeto. Objeto expandido. Y la pregunta vendría a ser, determina la cantidad de electrones que rodean al átomo central. A ver, veamos al átomo central. ¿Quién es el átomo central ahí en este caso? El bromo. El bromo es el átomo central y nos piden, determina la cantidad de electrones que rodean al átomo central. Ahí echamos muchachos. Ya pueden ver alrededor de él tengo estos electrones. Y también recuerda que el flúor, no te olvides del flúor, el flúor, ¿en qué cuando encontrar el flúor? 7, correcto. Pero hay uno solo. Falta rellenar el resto. Ahí está. Nosotros ya rellenamos. Cada rayita significa 2 enlaces. Muy bien. Y con eso tenemos a los elementos que rodean al átomo central. Acá también. Miren el problema 5. El problema 5 nos dice, los alquenos, si hay una estructura que verás más adelante en orgánica, indica la cantidad de enlaces polares y apolares. Hay que recordar, ¿qué es un enlace polar y apolar? Vamos allá. En la parte de enlaces polares, nosotros nos guiamos cuando vemos elementos diferentes, una distribución asimétrica. Y apolares, todos los elementos iguales. Entonces ahí está la respuesta. ¿Dónde veo enlaces entre elementos iguales? Entre elementos iguales, aquí. Primero, aquí. Segundo, de aquí. Tercero. ¿Cuántos enlaces apolares pueden tener en este caso? 3. ¿Y dónde hay enlaces con elementos diferentes? Aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 polares y 3 apolares. Entonces marquen ahí la clave. Y la pregunta 6, revisen la pregunta 6, nos hablan de 2 grupitos. El grupito 1 formado por ¿quién? Sulfuro de magnesio, cloruro de sodio, óxido potásico. Estos son elementos formados entre metales y no metales. Iónico. Y recordemos algo de iónico. ¿El iónico conduce o no conduce la electricidad?
Sí lo hace, pero cuando se encuentra en qué forma, disuelto en agua o fundido. Ojo, sólido no lo hace. Y miren la clave dado. La clave dado que nos dice, el grupo 1, que es puro chónico, al disolverse en agua, son capaces de conducir la electricidad. Eso es correcto, ¿no? Y esto es la forma como empezamos a ver la química entrando en acción de la parte de enlaces covalentes. No se olviden que el 1 de junio arranca nuestro ciclo anual Express. Aquí en la Academia Pedro Villena Tour, donde estamos comprometidos con tu éxito. Nuestro nuevo ciclo está por comenzar. Llega el nuevo ciclo Anual Express San Marcos, un ciclo pensado para aquellos que quieren impulsar su preparación desde cero. Entrena con exigencia y llega listo a tu examen de admisión. Iniciamos este 1 de junio. Inscripciones abiertas.